situación lo amerita, porque ya quedamos con que originalmente se decía que todas las hormonas tenían que viajar en sangre. Ahora sabemos que no todas las hormonas tienen que viajar en sangre, pero cuando viajan en sangre las hormonas proteínicas, puesto que son hidrofílicas, pueden viajar en la sangre disueltas libremente, libremente. ¿Por qué? Pues porque se pueden disolver en el agua, que es la base específicamente del plasma sanguíneo. Entonces viajan libres en la sangre, ¿sí? Por otro lado, y un concepto muy importante cuando se habla acerca de las hormonas, es su semivida o vida media, ¿sí? ¿En qué consiste este concepto? Ojo con esto, ¿sí? Hablamos de que las hormonas tuvieron tanta dificultad para poder ser estudiadas porque actúan en concentraciones tan pequeñas que no era fácil medirlas, ¿sí? Y no era fácil medirlas cuando salían ahora sí que liberadas por las glándulas. Imagínense cuando van perdiendo ya su concentración porque ya se utilizaron parcialmente. Entonces, era una situación muy difícil de tratar de cuantificar. Entonces, cuando una hormona se necesita, se desencadena un mecanismo para que el tejido endocrino la libere o la glándula de secreción interna, si es el caso, lo libere, ¿sí? Y cuando lo libera, sale una X cantidad. Acuérdense que estas cantidades, dijimos que son cantidades muy pequeñitas, que son difíciles a veces hasta de imaginarse, ¿sí? Acuérdense que hablamos de, ¿sí?, microgramos, nanogramos y picogramos, ¿sí? Entonces, imagínense, son cantidades sumamente pequeñas, ¿sí? Entonces, cuando se empezó a tener ya la tecnología para poder medir las hormonas, aún así, pues obviamente que esto también ha sido un proceso que ha ido afinándose con el tiempo, pero al principio, pues se podían medir cantidades, pero cuando estaban elevadas, por decirlo así, las concentraciones de hormonas, cuando iban utilizándose las hormonas y ya iban declinando en su concentración, ¿sí?, pues la verdad es que era difícil poder medirlas. Entonces surgió un concepto que es la semivida o la vida media, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues bueno, cuando existe una necesidad de una hormona, un estímulo, sale una X cantidad de hormona, la hormona sale, supongamos que en este caso sale hacia torrente sanguíneo, y es de donde yo las puedo medir, salen hacia torrente sanguíneo, ¿sí? Y para poder medirlas en sangre, pues se toman obviamente muestras de, de esta sangre, ¿sí? Y se observó que precisamente cuando salen, pues salen en una cantidad de X que progresivamente empieza a ir declinando, 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 hasta que llega un momento en el cual ya no es posible técnicamente medirlas, ¿sí? Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, las hormonas salen y se utilizan, pero las hormonas no siempre se utilizan a la misma velocidad, porque hay hormonas que su mecanismo de acción y otras propiedades hacen que se utilicen de una manera muy rápida y otras menos rápida y otros francamente hasta lentas, ¿sí? Entonces, a alguien se le ocurrió medir, a ver, cuando sale la cantidad de hormona, se pudo medir porque es una cantidad significativa. Y conforme pasa el tiempo, va declinando, va declinando. Entonces, si yo puedo medir cuando sale la hormona y llega un punto en el que ya no puedo medir la hormona, porque ya es muy poquita o porque ya mi aparato ya no me permite medirlo, ¿sí? Entonces,
Si yo tengo esos dos datos cuando sale la hormona, que es una cantidad significativa, y cuando ya se perdió la capacidad de medirlo, el punto medio de esto es lo que yo le voy a llamar la vida media de la hormona, ¿sí? Si la vida de la hormona es desde que sale hasta que desaparece en la sangre, entonces, ¿qué es la vida media? Pues es el punto en donde se puede cuantificar la mitad de la cantidad de hormona que fue secretada bajo un estímulo. Eso es la vida media, ¿sí? Y esto, como estamos hablando de la vida media, estamos hablando acerca de cuestiones de tiempo, ¿sí? Cuando yo tengo la mitad de la cantidad de hormona que originalmente fue secretado, en ese momento yo digo que esa es la vida media, ¿sí? Supongamos, vamos a verlo más adelante, que hay hormonas que se secretan y aproximadamente en cuestiones de minutos, ¿sí? Ya está desapareciendo de la sangre. O sea, se secretó y en cuestión de minutos va desapareciendo de la sangre y ya no la puedo medir. Entonces hay hormonas cuya vida media es corta, como dice aquí. Hay hormonas que son secretadas por un estímulo, son secretadas y puede tardar, ¿sí? Hasta horas en que se presente esta situación de que vaya a desaparecer propiamente de la sangre. Y hay hormonas, excepcionalmente, ¿sí? Hay hormonas que pueden durar hasta días, ¿sí? Entonces esas hormonas son de vida media muy larga, ¿sí? Entonces esto es importante. Ahorita estamos revisando características generales de las hormonas, porque después vamos a estudiar hormona por hormona y vamos a estudiar, ¿sí? A la insulina, a a la hormona del crecimiento, a la hormona prolactina, a la calcitonina, al glucagón, a las gonadotropinas, a la FSH, a la LH, a la hormona estimulante de la tiroides, etcétera. Todo esto lo vamos a ir analizando poco a poco, pero cuando ya veamos, cuando ya hayamos visto las características generales de las hormonas, pues ya nada más diremos, las gonadotropinas son hormonas, una hormona glucoproteica, ¿sí? Y actúa de esta manera y tiene una vida media de tanto, se acabó. Por eso es que ahorita yo les estoy explicando estos conceptos de manera más detenida, porque después lo vamos a hacer muy rápido porque ya lo explicamos previamente y ya se entendieron las cosas. Entonces, repito, ¿sí? Al tiempo transcurrido desde que se secreta la hormona hasta que ya se utilizó la mitad de la hormona secretada, a eso le voy a llamar la vida media o semivida. E insisto, cuando se solicita, cuando se necesita la salida de una hormona, sale en una cantidad X. Y conforme sale, se empieza a utilizar y su concentración va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llega un punto en el que ya no la puedo medir. Entonces, repito, el tiempo que transcurre desde que sale la hormona hasta que se utilizó la mitad de esta hormona secretada, la mitad, a eso le llamo la semivida o vida media, ¿sí? Y repito, vamos a ver más adelante cuando analicemos hormona por hormona, vamos a analizar que hay hormonas que esto lo experimentan, la vida media es de minutos, hay quienes, hormonas llegan a la vida media en horas, y excepcionalmente, porque la verdad son unas cuantas, pueden durar horas o días, ¿sí? Pero la gran mayoría son cuestiones de minutos. Entonces, eso es la vida media. Y entonces, las hormonas proteínicas,
hidrofílicas son de vida media corta, ¿sí? Así como se secretan, se utilizan muy rápido y entonces tienen una vida media corta. Repito, aquí están algunos subgrupos de estas hormonas, ¿sí? Que son las hormonas no esteroideas o no esteroidales, ¿sí? Y que son las proteínas, los péptidos, glucoproteínas, e incluso aquí están metidos los aminoácidos simples. ¿Sí? Ahora bien, sigamos hablando acerca de estas hormonas. Las hormonas proteicas o proteínicas se sintetizan a partir de precursores. Ojo con esto, ¿sí? Las hormonas proteicas se sintetizan inicialmente como pre-prohormonas. Pre-prohormonas. Eso significa que se secretan químicamente de una manera y en el camino se van fraccionando hasta dejar a la forma química activa. Entonces, fíjense, por ejemplo, la preprohormona se sintetiza, ¿sí? Obviamente, estamos hablando de proteínas, se sintetizan, ¿sí? Derivadas de un proceso, pues que ustedes seguramente vieron en biología celular, la síntesis de hormonas, perdón, la síntesis de proteínas, ¿sí? Todo este proceso como a través de un DNA y de un RNA mensajero, cómo se copia el código del DNA, cómo se interpreta, cómo se constituye, cómo es que se lleva todo esto a cabo, ¿sí? Y que al final se va a sintetizar una proteína, ¿sí? Aquí es importante mencionar que se sintetiza una proteína que es compleja y que va a ser el precursor de la hormona. No va lo que se sintetiza a partir del núcleo, no es la hormona como tal, sino la preprohormona. Esta sustancia ya en el citoplasma va a experimentar ajustes en su estructura y entonces, como dice aquí, se fraccionan en el retículo endoplásmico rugoso para formar prohormonas. Salen desde cuando se sintetizan como hormonas, salen como preprohormonas, en el retículo pasan a prohormonas, ¿sí? Y por último, en el aparato de Golgi se convierten en las hormonas activas, ¿sí? Y se almacenan en vesículas o gránulos de secreción antes de su liberación por exocitosis, algo que nosotros ya hemos revisado previamente porque algo pasa de manera muy parecida en lo que llamamos nosotros los neurotransmisores. Ahora fíjense, ¿sí? Vean cómo es muy difícil separar lo puramente nervioso de lo puramente endocrino. Pues es que realmente todo se va combinando, todo se va combinando y aquí está la prueba. Aquí están las aminas, la noradrenalina, la adrenalina, los aminoácidos yodados. O sea, finalmente lo que vemos o lo que mencionamos en el sistema nervioso como neurotransmisores, pues ahora aquí también lo podemos ver como hormonas, ¿sí? Entonces, repito, ¿cómo es que se producen estas hormonas proteicas a partir de un proceso normal de síntesis de proteínas? Se sintetiza una macromolécula que después se fracciona, ¿sí? Y pasa de pre-prohormona a prohormona. Y después se le quita también lo pro y queda como hormona activa en el aparato de Golgi que lo va a empaquetar en vesículas, ¿sí? De secreción y que están esperas ahí en una estructura que cuando llegue el estímulo apropiado, por exocitosis va a liberar la hormona. Y entonces estas hormonas, por esta situación, se dice que sí pueden almacenarse, se producen y se pueden almacenar algún tiempo en el tejido endocrino. ¿Por qué lo menciono?
Porque ahorita que veamos las características generales de las hormonas lipídicas, estas no se pueden almacenar por sus características físico-químicas. Vamos a verlo. Entonces aquí vean ustedes este proceso, ¿sí? Cómo se sintetizan y cómo va en un momento dado a obtenerse la forma libre y activa de la hormona, ¿sí? Aquí tenemos el núcleo. Ustedes saben, insisto, el proceso que ustedes estudiaron de síntesis de proteínas, cómo es que se va a producir la preprohormona, ¿sí? A partir del núcleo de interacción con el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? ¿Sí? Entonces se va a producir la preprohormona. Pero aquí, cuando ya en el retículo endoplásmico se le quita la fracción pre y se transforma en prohormona. Como prohormona se envía al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi le quita lo de la prohormona y pasa a ser la hormona activa. La hormona activa es empaquetada en vesículas y están aquí ya dispuestas en el tejido endocrino. ¿En espera de qué? En espera de un estímulo para que salga la hormona por un proceso de exocitosis, ¿sí? Esta es la manera en la cual se van a producir estas hormonas y es importante mencionar que esta hormona ya activa puede estar almacenada en vesículas secretoras aquí por mucho tiempo, ¿sí? Entonces estas hormonas se pueden almacenar temporalmente. Ahora bien, vamos a ver en contraste cómo son las hormonas lipídicas o esteroidales. Son hormonas lipofílicas, ¿sí? Afines a los lípidos. Por eso son liposolubles. Y si son liposolubles, al mismo tiempo son hidrofóbicas. Rechazan al agua, no pueden mezclarse con el agua, porque justamente no tienen cargas eléctricas. Viajan unidas a sustancias de transporte o también llamadas chaperonas. Ojo, aquí yo les dije, ¿sí?, que estas hormonas viajan disueltas en la sangre. ¿Por qué? Pues porque son miscibles, ¿sí?, en el agua, son hidrosolubles. Ahora bien, estas hormonas, como no son solubles en el agua, para que puedan ser transportadas por la sangre, alguien les tiene que ayudar. Y ese alguien se llaman, ¿sí?, sustancias chaperonas o proteínas de asociación o proteínas chaperonas, ¿sí? Una molécula que en sangre se une a ellas para que las pueda hacer transportables en la sangre, transportables en el plasma. Entonces aquí tienen que estar unidas, ¿sí?, a proteínas acompañantes, a sustancias acompañantes, por lo cual también se les llaman sustancias chaperonas, que van a ir acompañando a estas sustancias para que puedan disolverse en el agua, puedan ser transportadas y cuando llegan a su órgano blanco, se separan de su chaperón y pueden actuar. En este caso, estas hormonas lipídicas tienen una vida media o semivida larga, ¿sí? Pueden permanecer mucho tiempo, relativamente claro, pueden permanecer mucho más tiempo que las hormonas de tipo proteínico. Es importante mencionar que las hormonas lipídicas derivan todas del colesterol, todas del colesterol, ¿sí? Y ustedes es una molécula que ya los conocen, que tiene como núcleo bioquímico central el ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí?
Todas las hormonas derivan del colesterol. Ahora bien, se generan a partir del colesterol, el cual se sintetiza en buena medida en el hígado. Estas hormonas no se pueden almacenar, sino que se liberan según se sintetizan, ¿sí? ¿Por qué no se pueden almacenar? Porque en este caso, en las hormonas proteínicas, se almacenaron en vesículas. ¿Y qué son las vesículas? Pues son estructuras derivadas del aparato de Golgi. El aparato de Golgi, pues es una estructura que ustedes seguramente estudiaron y saben que puede estar generando segmentos como de membrana, ¿sí? Y por eso es que aquí están empaquetando a la hormona, la están empaquetando y la envuelven con un segmento de membrana. Y este segmento de membrana es muy similar a la membrana de aquí. La prueba está en que cuando hay exocitosis, este trocito de membrana que está aquí envolviendo se integra a la membrana general, ¿sí? Entonces, pero es dadas las características de la hormona, pues es una barrera muy eficiente que permite almacenarlas y permite después exocitarlas. ¿Qué es lo que pasa con respecto a las hormonas lipídicas? Pues que la situación aquí es que se produce un producto a partir, como vean ustedes aquí, a partir del colesterol. Se produce, por ejemplo, aquí, ¿sí? Pregnenolona, ¿sí? Que vamos a ver, va a ser un, este, un precursor también de otras sustancias como el cortisol, ¿sí? Pero una vez que se producen, se tienen, se tienen que liberar. ¿Por qué? Porque son lipofílicas. Y al ser lipofílicas no pueden ser retenidos por una membrana. Atraviesan las membranas. Entonces, una vez que se generan, se liberan. Y una vez que se liberan, salen evidentemente hacia, ¿sí? Hacia la sangre. Entonces, tan pronto se producen, se liberan a sangre. Aquí está el cortisol. Repito, a partir de un proceso largo que implica, ¿sí? El inicio a partir del colesterol y a partir de ahí una gran cantidad de reacciones para que al final se libere esta sustancia, el cortisol. Entonces no se pueden almacenar porque ellas atraviesan las barreras, atraviesan las membranas, porque son lipo, lipofílicas, son afines a los lípidos. Por eso estas hormonas no se almacenan, sino que se liberan según se van sintetizando. Y aquí, ojo, ¿sí? Aquí tienen algo que ustedes seguramente estudiaron en bioquímica, cómo a partir del colesterol y por diferentes rutas metabólicas se van a generar todas las hormonas lipídicas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a partir de la pregnenolona que estaba aquí, a partir de esta, la pregnenolona puede dar origen a la progesterona o por otra vía puede dar origen al colesterol, perdón, al cortisol, como aquí está el cortisol, ¿sí? Entonces, es justamente una serie de reacciones en cadena en donde dependiendo del producto requerido, pues puede terminar esto produciendo o progesterona, o aldosterona, o cortisol, o testosterona, o estriol, estrógenos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Eh, Esta es la forma en la cual entonces se van a producir y se van a liberar estas hormonas esteroidales. No se pueden almacenar las hormonas, ¿sí? Se están, así como se van produciendo, se van liberando. Ahora bien, decíamos, ¿cómo se transportan las hormonas? Si es el caso, dice aquí, ¿por qué si es el caso? Pues porque si hay hormonas que no necesitan tomar sangre, ya lo vimos. Entonces, si fuera el caso en donde toman sangre, las hormonas proteicas son hidrófilas y se transportan disueltas, ¿sí?
en el plasma sin asociarse a proteínas de transporte. Las hormonas esteroidales son lipofílicas y se transportan en plasma unidas a proteínas de transporte o de unión o chaperonas. La cantidad de hormona no ligada, o sea, cuando salen las hormonas esteroidales hacia torrente sanguíneo, ¿sí?, se van a unir a proteínas chaperonas. Y cuando lleguen al órgano blanco, se van a desprender, entonces quedan la forma hormonal ya activa y esa es la que va a actuar, va a ir a estimular a los órganos blancos, ¿sí? La cantidad de hormona no ligada y activa es relativamente pequeña en comparación con la proporción de la proteína, perdón, de la hormona asociada. O sea, cuando salen a torrente sanguíneo las hormonas esteroidales, se unen en, vamos a decirlo así, en un 100% se unen a las proteínas chaperonas. Pero cuando van llegando a su órgano blanco se separan. Y cuando se separan es ya una hormona no ligada. Y como se separa, ya puede actuar y es la hormona activa. Pero la cantidad no ligada y activa es muy pequeñita en comparación con la que sigue asociada con proteínas chaperonas, porque eso es lo que garantiza que puedan llegar prácticamente a todo el cuerpo. Ahora bien, ¿cómo actúan las hormonas? ¿Sí? Aquí es un punto en el cual, a pesar de todos los avances tecnológicos y a pesar de todas las explicaciones que se han buscado, pues bueno, seguimos en eso, en explicaciones probables, y estas son las teorías. Una teoría es justamente una explicación muy probable de un hecho, ¿sí?, pero sustentado en experimentos, sustentado en conocimientos que sí son irrefutables, pero eso es lo que se toma como bases para explicar cómo pueden tener lugar estos procesos. Pero mientras no se tenga toda la certeza, no se puede asegurar nada y entonces decimos son las teorías, son las explicaciones más probables. ¿Cuáles son las teorías que permiten la comprensión teórica, por lo menos, de cómo actúan las hormonas? Bueno, existen 3 teorías que van a permitir explicar el funcionamiento de una hormona o de otro tipo o de otro tipo. Son la primera teoría es la teoría de la despolarización. La segunda teoría es la teoría del receptor intracelular, en otros tiempos llamada la teoría del receptor fijo. Esto, si ustedes consultan un libro de hace más de 10 años, es probable que digan así: las hormonas actúan, ¿sí?, con la teoría del receptor fijo. Y también, si hay la teoría del receptor fijo, también hay la teoría del receptor móvil. ¿Sí? Esto era un concepto, insisto, de hace más de 10 años. Ahora se prefiere hablar de la teoría del receptor intracelular, otrora llamado fijo, y ahora se habla acerca de la teoría del receptor de membrana, otrora llamado receptor móvil. ¿Sí? Entonces vamos a analizar estas teorías, estas probables explicaciones. Entonces, primero hablemos acerca de las hormonas aminoácidos simples y aminas, ¿sí? Aminoácidos simples y aminas que están aquí. Noradrenalina, adrenalina, melatonina, aminoácidos yodados y dentro de las aminas, pues aquí están precisamente la glicina, el GABA, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto justamente lo revisamos nosotros como parte de los neurotransmisores, ¿sí? Entonces, pues aquí hay muy poco que decir. ¿Cómo actúan los neurotransmisores? Pues como ya lo vimos, ¿sí? De manera muy similar. En este caso, dice aquí, se estimula un botón terminal. Bueno, ¿sí? Si hablamos específicamente de este punto en donde ya les comenté, es difícil establecer la diferencia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino,
Pues así como hay botones terminales en las neuronas, pues así también hay estructuras, ¿sí?, en donde hay vesículas, ya no sinápticas, pero vesículas de secreción, como lo acabamos de ver aquí, ¿sí? Hay vesículas de secreción que si estuviéramos hablando de una neurona diríamos vesículas sinápticas. Aquí no hay vesícula sináptica porque no estamos hablando de una sinapsis como tal, estamos hablando de una célula, de un tejido endocrino que cuando se estimula tiene que exocitar hacia la sangre, tiene que exocitar en este caso la hormona. Y si habláramos de una neurona, diríamos exocita hacia una hendidura sináptica. Entonces aquí decimos precisamente que cuando llega un estímulo a una célula del tejido endocrino, pues pasa lo mismo que sucede en un botón terminal. También, ¿sí?, se va a dar la exocitosis. Y hasta donde se sabe, para que se dé la exocitosis, también es a partir de moléculas, perdón, de iones de calcio, ¿sí? Aquí está. Hasta donde se sabe sigue siendo igual. El calcio es el que promueve la exocitosis, ¿sí? Gracias a que cuando llega el estímulo, ¿sí?, se libera calcio hacia el citoplasma, este es el que promueve la exocitosis. Entonces, por eso es que aquí, pues hablamos de algo similar. También entra el calcio, promueve la exocitosis. En este caso, cuando hablábamos acerca del sistema nervioso, decimos, se da la unión del mediador químico con sus receptores. Bueno, pues aquí simplemente se vacía el contenido hacia la sangre y encontrará sus órganos blancos y en donde va a actuar. Y en este caso dice, va a haber una despolarización. Bueno, pues justamente por eso se llama así la teoría de la despolarización, porque las aminas van a actuar pues como actúan los mediadores químicos, igualitos. Va a haber una despolarización. Entra el sodio, se da una despolarización en la célula blanco, ¿sí? Se da una despolarización y después de la despolarización pues se da una reacción, ¿sí? Una despolarización que va a dar una reacción X y después esa despolarización tiene que recuperarse hacia una repolarización. Entonces, de alguna manera, estamos repitiendo lo que antes vimos entre una neurona y otra neurona, o entre una neurona y una célula diferente, pues ahora lo podemos ver entre células que ya no necesariamente son participantes del sistema nervioso, sino ahora pueden ser otras células, pero que actúan de la misma manera. También, sí, son sustancias químicas que ahora les llamamos hormonas, no neuromoduladores o neurosecreciones, ¿sí? Ahora estamos hablando de hormonas que también están almacenadas, que también por estímulo adecuado y por liberación de calcio se produce la exocitosis. También una vez que se da la exocitosis, la hormona es liberada y cuando encuentra su órgano blanco, induce la despolarización. Y una vez que se da la despolarización, se logra un objetivo. Y una vez que se termine ese objetivo, o se alcanzó ese objetivo, pues ahora se da la repolarización, ¿sí? La repolarización y se acabó el efecto, ¿sí? Eso es lo que pasa con una hormona excitatoria, pero ojo con esto, ¿eh? Así como hay hormonas excitatorias, pues también ya vimos, como en los mediadores químicos, también hay hormonas inhibitorias. ¿Qué es lo que pasa con una hormona inhibitoria? Pues lo que pasa con un mediador químico inhibitorio. También llegará el estímulo apropiado, también entrará calcio o bien se liberará calcio, como lo acabamos de ver en la ilustración,
¿sí? Se libera calcio, el calcio promueve la exocitosis y la exocitosis será de una hormona que ahora cuando actúe, en lugar de despolarizar, hiperpolarice. ¿Y cómo hiperpolariza? Pues lo vimos y hasta fue pregunta de un examen, ¿sí? ¿Cómo actúa una sinapsis inhibitoria? Pues porque llega un estímulo, entra calcio, se promueve la exocitosis, el mediador químico se libera, atraviesa la hendidura sináptica y en la membrana postsináptica induce o la entrada de cloro o la salida de potasio. ¿Sí? Y todo esto conduce a una condición que se llama la hiperpolarización. Y la hiperpolarización, por eso se llama hiperpolarización, porque acentúa la polaridad que ya está. Si la polaridad en reposo es de menos 70 milivolts en una neurona, la hiperpolarización es menos 80, menos 90. ¿Sí? Bueno, eso que ya vimos en el sistema nervioso, pues algo similar también pasa aquí con una hormona inhibitoria. También en lugar de despolarizar puede inducir la hiperpolarización. Y una vez que termina la hiperpolarización, nuevamente viene la repolarización, que en este caso es si entró el cloro lo sacamos, si se salió el potasio se volvió a meter por bombas específicas. Entonces esta teoría en realidad, insisto, es algo que nosotros lo conocemos ya, pero que lo habíamos visto aplicándolo al sistema nervioso. Ahora lo aplicamos al sistema endocrino. ¿Ok? Ahora bien, esto lo vimos, insisto, bajo esa perspectiva del sistema nervioso, ahora lo aplicamos justamente con el enfoque de las hormonas, que también curiosamente son las mismas. Una hormona que se llama adrenalina y otra hormona que se llama noradrenalina, y que curiosamente es exactamente lo mismo que pasa en el sistema nervioso. Ok, entonces esta es la primera teoría, ¿sí? Pasemos a la segunda teoría. Bueno, aquí hay una ilustración, es en donde simplemente se hace evidente lo que acabo de explicar, pero que ya lo habíamos visto en el sistema nervioso y ahora lo aplicamos en el sistema endocrino, ¿sí? En donde son las mismas sustancias que antes las vimos como neurotransmisores y que ahora las revisamos precisamente como hormonas. Ok, pasemos a la segunda teoría, la teoría del receptor intracelular, que permite explicar cómo actúan las hormonas lipofílicas, ¿sí? Las hormonas esteroidales o hidrofóbicas, las hormonas derivadas del colesterol, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Estas hormonas, precisamente como son lipofílicas, pueden atravesar las membranas. Entonces, ya habíamos comentado, se producen en los tejidos endocrinos y tan pronto como se producen, se liberan porque no se pueden almacenar, se liberan hacia la sangre, en donde ahí van a tener que unirse a proteínas chaperonas para que puedan desplazarse. Pero cuando encuentran un órgano blanco, ahí se van a separar de la chaperona, de la proteína chaperona, para poder actuar en sus células blanco, en el órgano blanco, ¿sí? Y ahí, la teoría que permite explicar esto se llama la teoría del receptor intracelular. Si hablamos de intracelulares, porque pueden atravesar la membrana celular sin ningún problema, y puede ser que sus receptores se encuentren o bien en el citoplasma o bien incluso ya dentro del núcleo. Esta podrían ser entonces dos variantes de esta teoría. La teoría del receptor intracelular tiene dos variantes. Cuando el receptor es citoplasmático y cuando el receptor es intranuclear. Ok,
Hablemos entonces de las hormonas, precisamente, que van a utilizar el receptor citoplasmático. Estas hormonas atraviesan la membrana celular de su órgano blanco, el órgano blanco, las células que lo están constituyendo, sobre ellas va a actuar la hormona. Esta hormona llega y atraviesa la membrana celular de las células blanco, ¿sí? Atraviesa sin ninguna dificultad y encuentra sus receptores a nivel del citoplasma. Por eso dice receptor citoplasmático. ¿Cuáles son estas hormonas que actúan de esta manera? Las hormonas que son justamente las derivadas de el colesterol y que vamos a hablar acerca de ellas, por ejemplo, más adelante, como que se van a dividir en glucocorticoides, mineralocorticoides, sexocorticoides, etcétera, ¿sí? Ahora bien, teóricamente, puesto que todas estas hormonas son parientes, todas estas hormonas son parientes porque se derivan del mismo producto que es el colesterol, todas estas hormonas, en teoría, puesto que tienen un origen común que es el colesterol, todas estas hormonas, en teoría, van a actuar de esta manera. Van a actuar teniendo receptores a nivel del citoplasma. Ahora, en teoría, aquí dice y está remarcado, estudios recientes sugieren que por el momento solo los glucocorticoides son las únicas hormonas con receptores citoplasmáticos comprobados, ¿sí? Hasta ahorita parece ser que los glucocorticoides, y un ejemplo de glucocorticoide es el cortisol, y otro es la corticosterona. Hasta el momento, los únicos que se ha comprobado que actúan con esto que estoy explicando, que tienen un receptor a nivel del citoplasma, son los glucocorticoides, cortisol y corticosterona, ¿sí? Los demás, puesto que son parientes químicamente hablando, parientes muy cercanos, pues lo lógico es que digan, bueno, pues si son parientes muy cercanos, pues en teoría deben de actuar de la misma manera. Entonces, ojo, ¿sí? Esto es lo que se dice, y estamos hablando de una teoría, esto es lo que se dice. Si el cortisol y la corticosterona, que son glucocorticoides, sí de manera comprobada tienen receptores a nivel del citoplasma, bueno, pues en teoría los demás parientes bioquímicos van a actuar de esta manera. Entonces, llegan a el citoplasma estas hormonas y encuentran a un receptor R que está aquí, un receptor que está en el citoplasma. Entonces, en el momento en el que la hormona se une a su receptor, se constituye el complejo hormona-receptor. Aquí dice complejo hormona-receptor. Como complejo hormona-receptor en el citoplasma, como complejo hormona-receptor van a pasar ahí ya hacia el núcleo. La hormona solita no puede llegar al núcleo, sino solamente cuando actúa con su receptor. Entonces, cuando ya se constituyó el complejo hormona-receptor, pueden atravesar la membrana nuclear y ahí ya en el núcleo interaccionan con el DNA, que ustedes ya sabrán justamente todo esto que ustedes ya vieron en biología celular, cómo es que se actúa sobre ciertos segmentos del DNA y entonces va a abrirse la doble cadena, se va a copiar una parte de este código, ¿sí? Y se da la transcripción justamente de los genes, se va a generar un RNA mensajero, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces se va a dar una respuesta fisiológica.
Una respuesta fisiológica que dependerá de qué, pues de la célula que se está estimulando, de la hormona que llegó y de la célula que está estimulando, si así va a ser la respuesta fisiológica, ¿sí? Probablemente sea la síntesis de un producto o que un producto pueda desencadenar a su vez otra reacción. El chiste es que aquí, ¿sí? Esto es lo que nos permite explicar que hay una respuesta fisiológica que, repito, después iremos analizando hormona por hormona, porque aquí estamos hablando en general cómo están actuando las hormonas de tipo esteroidal, ¿sí? Van a actuar de esta manera teóricamente. ¿Qué pasa con la, bueno, perdón, ya que estamos hablando de esto, veamos alguna imagen, ¿sí? Y entonces aquí vemos una hormona esteroidal, cómo es que llega, es este triangulito, llega y atraviesa la membrana sin problema, ¿eh? Atraviesa la membrana. Aquí está también, dice HE, hormona esteroidal. La hormona esteroidal atraviesa la membrana sin ningún problema y ahí en el citoplasma está su receptor. En el citoplasma está su receptor. Y solamente cuando ya se constituyó el complejo hormona receptor, de esta manera pueden entrar al núcleo. Aquí está. Solamente así pueden entrar al núcleo. Y una vez que están ahí, interactúan con el DNA, ¿sí? Y ustedes saben que a partir de la girasa, la topoisomerasa y todo esto que ustedes ya conocen, es como se da la síntesis de un RNA mensajero para que después en los ribosomas se sintetice una nueva proteína. Y esta es la respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica es la síntesis de una proteína. Eso es como se explica cómo actúan las hormonas precisamente esteroidales a través de receptores que están en el citoplasma. ¿Ok? Aquí está también otra ilustración. ¿Sí? Las hormonas esteroidales, como el cortisol, la corticosterona y teóricamente las demás, cómo es que actúan. La hormona atraviesa la membrana celular. ¿Y por qué la atraviesa? Porque es lipofílica. Atraviesa y se une al receptor citoplasmático. Una vez que se une al receptor, se forma el complejo hormona-receptor. Y gracias a esta unión con el complejo hormona-receptor pueden atravesar la membrana. Nótese que el receptor tenía esta estructura. Cuando actúa la hormona, hasta su estructura se modifica y gracias a esta modificación pueden atravesar la membrana nuclear. Ya que están en la membrana nuclear, interaccionan con el DNA, se genera un RNA mensajero, mismo que va hacia, ¿sí? Como vemos aquí, va hacia los ribosomas y se da la síntesis de una proteína, y en este caso este es el efecto fisiológico que dependerá del tipo de tejido blanco en el que haya actuado, ¿sí? Entonces, esto es la teoría del receptor, ¿sí? Intracelular, pero con la variante del receptor citoplasmático, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de la teoría del receptor intracelular, pero en donde el receptor está dentro del núcleo, ¿sí? Y de esta manera es como actúan, ¿sí? Unas hormonas que son la T3 y la T4, ¿sí? Originalmente, estas hormonas se derivan del aminoácido tirosina. Pero ¿por qué están aquí? Si son derivados de aminoácidos, ¿por qué están aquí en este grupo? Bueno, porque cuando se sintetizan, si originalmente eran derivadas de aminoácidos, pero después se constituyen en un complejo que se hace ya no hidrosoluble, sino ahora es liposoluble. Y entonces ya como hormonas T3 y T4, la triyodotironina y la tetrayodotironina, o también llamada tirosina, estas sustancias ya no son
hidrosolubles, sino son liposolubles. Estas hormonas pueden llegar a su órgano blanco, atravesar la membrana celular, atravesar la membrana nuclear y hasta adentro se encuentra su receptor, ¿sí? Estas hormonas atraviesan, repito, membrana citoplasmática, atraviesan membrana nuclear y hasta adentro se encuentran con su receptor ya dentro del núcleo. Se constituye el complejo hormona-receptor que actúa o interactúa con el DNA y ahí se da la síntesis. Entonces hay una diferencia, mientras que aquí el receptor está a nivel del citoplasma, aquí está a nivel intranuclear. Y aquí lo vamos a revisar. Aquí está, fíjense, la hormona T3 y T4 atraviesan la membrana y dentro del núcleo van a interactuar porque ahí está su receptor. El receptor está dentro del núcleo, ¿sí? Vean ustedes aquí esto, T3 y T4. Ambas pueden atravesar la membrana porque son ahora liposolubles, ¿sí? Ahora bien, vean ustedes aquí T3, triiodotironina, atraviesa la membrana citoplasmática y después atraviesa también la membrana nuclear y dentro, ¿sí?, se une a su receptor, que es intranuclear, y como complejo hormona-receptor ya pueden actuar sobre el DNA para que se genere un RNA mensajero y después se genera la proteína. Ojo con esto. Vean ustedes aquí a T4, tetrayodotironina. T4, ¿sí? En muchos tejidos, T4, una vez que está dentro del citoplasma, se transforma en T3. ¿Cuál es la diferencia entre T3 y T4? Un yodo, ¿sí? Un yodo. Por eso se llama triyodotironina y esta se llama tetrayodotironina. Entonces, este tiene 3 yodos, triyodo, y este tiene 4, tetrayodo. Para que tetrayodo se transforme en triyodo hay que perder un yodo. Entonces, aquí actúa una 5' desyodinasa, una enzima que se llama 5' desyodinasa, y transforma T4 en T3, y ya como T3 atraviesa la membrana nuclear y llega aquí a interaccionar, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que actúan, ¿sí?, las hormonas tiroideas. Y entonces estamos revisando esta segunda teoría del receptor intranuclear, ¿ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo. Sí, a ver. Las proteínas que se sintetizan en el ADN cambian si es de receptor de citoplasmático o intranuclear. No, no, en realidad aquí una vez que que la orden se da, la proteína, la síntesis es única. O sea, aquí lo importante es el estímulo, como quien dice, cómo es que la hormona puede desencadenar la respuesta, pero la respuesta es única, es la misma, ¿sí? Entonces no hay diferencia que sea porque sea una hormona cuyo receptor estaba en el citoplasma o cuyo receptor estaba dentro del núcleo, ¿sí? Aquí tiene que ser justamente, la respuesta básicamente va a ser la misma, ¿ok? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahorita también aquí vi el chat hace un rato y alguien preguntó, ¿en qué formato deben de estar las referencias? Miren, estamos hablando ya de ustedes, de muchachos universitarios, y bueno, las referencias deben de tener un orden, ¿sí? Existen dos formas de citar la bibliografía, ¿sí? Existe el sistema Harvard y el sistema Vancouver. Entonces ustedes elijan el que quieran,
pero utilicen uno solo y de esa manera ustedes podrán trabajar en el documento que van a enviar como su trabajo. Insisto, métanse al internet y busquen sistema, citas bibliográficas, sistema Harvard, o busquen el otro sistema, sistema Vancouver, ¿sí? Y el que ustedes quieran. Y es importante esto porque sí es cierto, parece mentira, pero una cita bibliográfica lleva un orden, cómo debe de ponerse, ¿sí? Cómo deben de citar a los autores, cómo deben de citar a la editorial, cómo deben de, en qué momento poner el país de origen, etcétera. Entonces, todo esto es importante, pero bueno, eso ustedes lo podrán entonces encontrar precisamente como les digo. Van a hacer un trabajo donde van a poner citas de carácter científico, pues entonces háganlo así, ¿sí? Busquen sistema de citas bibliográficas, sistema Harvard o sistema Vancouver, ¿sí? Y entonces el que más les convence, el que más les guste o el que más ya consciente, inconscientemente ya lo hayan hecho, lo hayan practicado, pues adáptenlo, ¿ok? Bueno, ahora bien, entonces pasemos ahora a la otra teoría, la teoría de la que nos va a permitir explicar cómo actúan las hormonas hidrofílicas o lipofílicas o proteínicas, ¿sí? Y esta es la teoría del receptor de membrana, ¿sí? Ojo, estamos hablando de hormonas que no pueden atravesar las barreras celulares. ¿Por qué? Porque son hidrofílicas, porque no pueden atravesar una barrera que es de lípidos, porque son lipofóbicas. Entonces, ¿cómo le hace una hormona que no puede atravesar la membrana? Pues deja el mensaje justamente en la membrana, ¿sí? Y aquí también tenemos dos variantes, ¿sí? Unas que dejan el mensaje en la membrana y que por lo tanto implica que hacia adentro de la célula van a generar segundos mensajeros. Y esta primera variante que vamos a ver que la utilizan muchas hormonas es el sistema AMP cíclico proteín sinasa A. AMP cíclico proteín sinasa A. En este caso, el segundo mensajero es el AMP cíclico. Pero también existe otro sistema en donde el segundo mensajero puede ser diferente. Y en este caso puede ser el IP3, ¿sí? El trifosfato de inositol, o puede ser el DAG, el diacilglicerol, ¿sí? O incluso puede ser también el mismo calcio que actúa como segundo mensajero, ¿sí? Entonces, veamos aquí. Estas hormonas, repito, van a tener que dejar su mensaje en la membrana porque no pueden atravesarla. Tienen que dejarla ahí. Ok, entonces aquí nos encontramos con una hormona proteínica que llega a la membrana. Ustedes ya también saben muy bien todo esto, la teoría de la membrana celular. Fíjense qué curioso. Lleva años y años esto de que se generó una explicación de cómo están estructuradas las membranas, ¿sí? La teoría de la membrana celular, la, la vigente, se generó hace muchos años, en 1972, por unos señores que se apellidan, ¿sí? Ay, se me fue el nombre. Singer y Nicholson, ¿sí?
Ellos son los autores de la teoría de la membrana celular, lo que ustedes vieron como la teoría de la membrana celular, como el mosaico fluido, la pompa de jabón, etcétera, desde 1972. Y seguimos hablando de la membrana celular de esa manera, como una barrera, ¿sí? En donde sus elementos no tienen una posición fija, sino están moviéndose de un lado a otro. ¿Cómo es la membrana celular estrictamente? Pues una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? En donde están intercaladas proteínas, ¿sí? Y ustedes seguramente ya lo han aprendido. Gracias a las proteínas, las células tienen muchas funciones. Si a una célula, a una membrana celular le quitamos sus proteínas, deja de haber funciones vitales para la célula y se moriría la célula. Todo sucede gracias a las proteínas de membrana. Bueno, pues entonces llega una hormona a una célula blanco, y acuérdense, es su célula blanco porque tiene receptores, ¿sí? Los receptores están en la membrana. Ahora bien, en este caso, los receptores son, como ya lo vimos previamente, son receptores de tipo metabotrópico, ¿sí? Y son receptores metabotrópicos porque van a estar constituidos primero por proteínas de una gran familia, que son las proteínas G, y que ustedes seguramente también revisaron en biología celular. Ahora bien, las proteínas G también se les llaman proteínas nucleótidas reguladoras, ¿sí? En un tiempo, de hecho, este nombre fue el primero que se les dio y después se agruparon todas las proteínas G, pero son proteínas nucleótidas reguladoras, ¿sí? Que además, ojo con esto, las proteínas nucleótidas reguladoras pueden tener dos variantes, o S o I. Proteína nucleótida reguladora S, proteína nucleótida reguladora I. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque si es S, la S viene del término en inglés stimulated. Entonces, una proteína nucleótida reguladora S es aquella que va a estimular a la célula a que genere un segundo mensajero, que en este caso es el AMP cíclico. Pero ojo, ojo con esto. También hay hormonas que lo que hacen es inhibir la formación de AMP cíclico. Inhibir la formación de AMP cíclico. Y entonces, en este caso, es una proteína nucleótida reguladora I. Ahora bien, analicemos la S, la estimulante. Proteína nucleótida reguladora S o estimulante, ¿sí? Esta, una vez que la hormona llegó y actuó sobre esta proteína nucleótida reguladora S, se va a desplazar en la membrana hasta asociarse con otras sustancias que al final van a permitir activar la adenilato ciclasa, que va a permitir el paso de ATP hacia AMP cíclico. Y este compuesto que se generó en la célula es un efecto indirecto de alguien que llegó y dejó el mensaje aquí en la membrana. Cuando se activó esta proteína nucleótida y desencadenó la activación de la adenil ciclasa o adenilato ciclasa, el ATP se transforma en AMP cíclico y aquí este es el segundo mensaje.
es de ahí donde precisamente se toma esta situación, este concepto. La hormona que llega y deja su mensaje en la membrana es el primer mensajero. El producto que se genera en el interior y que a su vez ahora va a estimular reacciones en cadenas diversas es lo que se llama el segundo mensajero. Y ahí y aquí como ejemplo de segundo mensajero es el AMP cíclico, el AMP cíclico, el cual, una vez que se forma, va a desencadenar reacciones en cadena, así reacciones ya automatizadas, porque todo está organizado en el citoesqueleto, entonces va a permitir, ¿sí?, reacciones en cadena que al final van a constituir una respuesta fisiológica. ¿En qué va a consistir la respuesta? Pues puede ser de diversa la respuesta fisiológica, dependiendo del tipo de órgano blanco del cual estemos hablando, ¿sí? Así es como se va a generar esto, ¿sí? Vean ustedes, aquí tenemos al sistema AMP cíclico proteína sinasa A, sistema AMP cíclico proteína sinasa A. Llega la hormona, fíjense, llega la hormona, ¿sí? Y se va a unir a un receptor que está en la membrana. La hormona se une al receptor, se constituye el complejo hormona-receptor y este se desplaza en la membrana hasta encontrar a la proteína nucleótida reguladora S, proteína nucleótida reguladora S, proteína nucleótida reguladora S, ¿sí? Y ya que este unió hormona, receptor, proteína nucleótida reguladora S, al final se van a unir a la ciclasa o adenilato ciclasa. Y solamente cuando ya se constituyó todo este complejo hormona, receptor, proteína nucleótida reguladora S, adenil ciclasa, cuando se constituye todo esto, gracias a la adenil ciclasa, el ATP se transforma en AMP cíclico. Otra vez aquí, otra ilustración, hormona con un receptor, ¿sí? Nada más que aquí se saltaron esto de la proteína nucleótida reguladora, ya se van directo a la adenilato ciclasa, y la adenilato ciclasa promueve el paso de ATP a AMP cíclico. Y una vez que se constituye el AMP cíclico, se desencadenan reacciones hacia el interior de la célula blanco, que al final va a haber una reacción X y ese va a ser el efecto. ¿Cuál va a ser el efecto del tipo que estemos hablando? Y depende del órgano blanco del que estemos hablando, ¿sí? Ahora bien, así como lo vimos también en el sistema nervioso, una vez que se generó, en este caso el AMP cíclico, y que va a desencadenar reacciones justamente en cadena, una vez que ya actuó, se va a lograr un cierto efecto. Pero ojo, alguien tiene que detener este proceso. O sea, una vez que se activó, se obtiene un efecto, pero una vez que ya se logró el efecto, pues ya no tiene por qué existir esto. Entonces, alguien tiene que destruir al AMP cíclico. Y este alguien se llama la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa, que es una enzima. Fosfodiesterasa es una enzima que actúa sobre el AMP cíclico, rompe la estructura cíclica y lo transforma en 5'-AMP. Lo transforma en 5'-AMP. ¿Sí? Perdón, aquí está. Fosfodiesterasa lo transforma. Aquí simplemente dice AMP.
ya no tiene lo cíclico, estrictamente es 5'-AMP, ya no estás, ya se le quitó la característica de lo que era el AMP cíclico, y de esta manera, por la fosfodiesterasa, termina el efecto de una hormona que llegó y desencadenó la formación del AMP cíclico, ¿ok? Entonces, aquí está, la fosfodiesterasa rompe la molécula de AMP cíclico y lo transforma en 5'-AMP. 5'-AMP. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay algo interesante que podríamos comentar. ¿Sí? Esta enzima fosfodiesterasa, la fosfodiesterasa tiene aquí un asterisco y aquí está también. La fosfodiesterasa, que es la que inhibe y termina el efecto del AMP cíclico, esta enzima la puedo yo inhibir de manera externa. Y aquí otra vez caemos en lo que estuvimos hablando en clases pasadas, de alguna manera lo que ustedes van a hacer ahora en su trabajo. Yo desde fuera puedo modificar el comportamiento de las células, el comportamiento de las hormonas, el comportamiento de los mediadores químicos, y puedo hacerlo gracias a sustancias externas, drogas externas. Bueno, pues ahora aquí se sabe desde hace mucho tiempo que que hay algunas sustancias, se sabe desde hace mucho tiempo, aunque hasta hace poco se supo por qué o cómo lo hacen, pero se sabe desde hace mucho tiempo que algunas sustancias pueden estimular a nuestro cuerpo a que siga trabajando, y por eso se llaman estimulantes. Parte de estos estimulantes ahora se sabe que son las llamadas metiljantinas. Metiljantinas. ¿Qué son las metiljantinas? Las metiljantinas son un grupo de sustancias que inhiben a la fosfodiesterasa. Y estamos diciendo que la fosfodiesterasa lo que hace es inactivar al AMP cíclico. Pero si ahora yo desde fuera impido que actúe la fosfodiesterasa, el AMP cíclico nadie lo destruye y sigue actuando y sigue actuando y sigue actuando y sigue actuando. Dicho de otra manera, cuando yo aplico una metiljantina, lo que hago es hacer durar el efecto de la hormona, porque el AMP cíclico está activo y no hay quien lo degrade, que es la fosfodiesterasa. Entonces las metiljantinas inhiben a la fosfodiesterasa, con lo que se provoca un efecto más duradero de la respuesta hormonal. Dentro de ellas encontramos, dentro de las metiljantinas encontramos a la teofilina, que se encuentra en una gran cantidad de tés, a la cafeína, que se encuentra en el café y también en muchas otras plantas, y a la teobromina, que se encuentra en el cacao y que por lo tanto se encuentra en el chocolate. Pero ojo, por favor, en el chocolate de verdad, no en productos químicos que hacen que parezca chocolate. Hay que diferenciar, ¿sí? Muchos de las bebidas y productos que nosotros tomamos, disque con chocolate, en realidad, léanle bien y dice bebida con sabor chocolate. Sabor, no dice que tenga chocolate, es sabor chocolate. Y el sabor, ¿cómo lo consiguen? Pues se consigue químicamente. Pero el chocolate auténtico deriva de el cacao. Y perdón, pero no cualquier producto que se vende como chocolate tiene cacao. Hay que diferenciar, ¿sí? ¿Ustedes quieren saber cuál es el verdadero chocolate? Pues miren, cuando viajamos hacia el sureste, vemos lo que es el auténtico chocolate. Viajen ustedes por Chiapas, por Tabasco, por Oaxaca, ¿sí?
vean ustedes ahí cómo ahí abunda el cacao y cómo el chocolate auténtico es cacao con un poco de azúcar y un poco de canela, y eso es el auténtico chocolate, ¿sí? Vean ustedes tantos productos industriales que lo que tienen ya no es cacao. A veces es crema de cacao, a veces es un producto que, bueno, dentro de todo, es, bueno, sigue teniendo cacao, pero hay algunos que ya no tienen ni siquiera cacao y entonces dicen que son productos chocolates, pero en realidad ya no tienen la esencia, ya no tienen propiamente, ¿sí? El producto derivado de justamente del cacao. Entonces, bueno, ¿sí? Cuando nosotros tomamos un verdadero chocolate, por eso es estimulante, altamente energético. Por eso cuando la gente se va de excursión, cuando la gente se va a practicar algún deporte que implica esfuerzos prolongados, esfuerzos de subir una montaña, el campo traviesa y todo eso, la gente no lleva un sándwich necesariamente, o a veces sí lo lleva, pero generalmente cuando quieren elevar los niveles de energía y quieren tener disponibilidad de energía para poder llevar a cabo esfuerzos prolongados, pues lo más común es llevar un auténtico chocolate porque es estimulante, aparte de que tiene una gran cantidad de energía, es estimulante. ¿Por qué? Porque la teobromina inhibe a la fosfodiesterasa. Y si la inhibo, yo puedo seguir trabajando, estimulando, ¿sí? Y generando AMP cíclico, puesto que no hay quien degrade al AMP cíclico, la fosfodiesterasa está inhibida y entonces por eso el chocolate es un estimulante, aumenta mi rendimiento. Ojo con esto, ¿eh? En realidad, que quede claro, esta es una estimulación externa. Y siendo estrictos, aunque se oiga raro, pero siendo estrictos, aquí estamos también utilizando una droga para poder aumentar mi rendimiento, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Estamos hablando y ustedes van a hablar mucho más acerca de productos que lo que hacen es esto, sustituir a un mediador químico o bien estimular las vías de este mediador químico para lograr un propósito. Bueno, pues aquí estamos hablando en un nivel diferente, pero al fin y al cabo es algo similar. Productos que pueden hacer que aumente mi rendimiento y mi trabajo físico, porque estoy ingresando, en este caso, las metiljantinas. Fíjense, hay gente, ¿sí?, que son dependientes del café. ¿Y por qué se crea dependencia? Justamente porque estamos hablando de una sustancia que viene de fuera, que es el café, la cafeína, y que la cafeína es estimulante, porque justamente inhibe a la fosfodiesterasa. Y perdón, pero pues la gente también, cuando acostumbra esto, se hace adicta. Y la prueba está en que hay gente que después de tomar tanto tiempo café, ya no puede comenzar su día. Y eso es lo que ustedes ahorita seguramente están investigando y lo que ya les di en una clase breve de introducción a esto de las drogas, y que dijimos esto: cuando alguien ya no puede llevar a cabo sus actividades cotidianas sin la droga, perdón, ya es drogodependiente. Y dicho con todo respeto y a ciertos niveles, quien no puede empezar un día sin un café, pues perdón, pero está dependiendo de una droga que se llama la cafeína, ¿sí? Así como quien no puede empezar un día o no puede empezar una clase o no puede empezar una conferencia si no se fuma 2 o 3 cigarros, porque ya depende del tabaco, ¿sí? Eso es el mundo justamente de las sustancias estimulantes, o también llamadas las drogas. Y aquí estamos viendo a otro nivel, pero esto mismo. Repito, hay gente que no puede empezar el día sin un café, ¿sí? Y
está en el trabajo ya se tomó un café para empezar el trabajo, sí, pero a las 2, 3 horas necesita otro café. ¿Sí? Es una gente que está dependiendo ya de esta sustancia, de esta droga que es la cafeína. Y así también hay también muchos tés que son estimulantes o a veces dicen que son tonificantes. Un té lo mismo te puede estimular o lo mismo te puede tonificar. ¿Qué significa esto de tonificar? ¿Sí? Puede ser que te ponga en sincronía y en un momento dado, bajo ciertos efectos, te puede tranquilizar. A veces hay test, porque además café, pues prácticamente es una sola sustancia, ¿sí? Hay variedades de café, pero el café es uno. Cuando hablamos de test, hay una cantidad de hierbas infinita. Y hay test estimulantes, test tranquilizantes, test altamente excitatorios, etcétera. Pregúntenles, por ejemplo, a los argentinos y a los uruguayos si pueden empezar su día sin el famoso mate. ¿Sí? Ellos no pueden ni empezar el día, ni trabajar durante el día sin tomar mate. Y perdón, pero al fin y al cabo, otra vez es un té, y perdón, pero están dependiendo de las sustancias activas de ese té, y estamos hablando de drogas. ¿Sí? Y si a esto le aunamos que después, aparte del té, le agregamos otras cosas y le ponemos alcohol o le ponemos otras cosas, bueno, pues imagínense. Entonces, por eso esta situación se va complicando cada vez más. El hecho es que en forma somera, si ustedes quieren, pero estamos hablando de sustancias que lo que están haciendo precisamente es aumentar nuestro rendimiento físico porque están inhibiendo a quien normalmente inhibe al AMP cíclico. ¿Sí? Estamos inhibiendo a la fosfodiesterasa y con eso hacemos que mi rendimiento físico se prolongue o incluso aumente porque no hay quien inhiba al AMP cíclico. Entonces, esta es una vía utilizada por algunas hormonas proteínicas, que es el sistema AMP cíclico proteincinasa A. ¿Por qué proteincinasa A? Porque es la cadena a partir del cual el AMP cíclico, decimos reacciones en cadena. Sí, estas reacciones en cadena son justamente, ¿sí?, proteincinasas, ¿sí? Proteínas que se van a desencadenar en una actividad bioquímica, ¿sí?, que va a ser justamente una reacción en cadena hasta que se logra un efecto. Y por eso este sistema se llama sistema AMP cíclico proteincinasa A. Veamos que existe también otra teoría, la teoría del receptor de membrana, pero el sistema IP3DAG proteincinasa C. ¿Sí? Aquí también la hormona llega a la membrana, ¿sí? La hormona llega a la membrana, pero puede tener como dos caminos. Llega a la membrana, ahí está el receptor, y de ahí puede ser que este receptor hormona se una y active, ¿sí?, la generación de IP3 o puede activar la generación de DAG. Y aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Aquí está la hormona que se une a un receptor, ¿sí? Y este va a actuar sobre una fosfolipasa C, PLC, fosfolipasa C, pero esta o puede dar origen al trifosfato de inositol o puede dar origen al diacilglicerol. Ambos son segundos mensajeros. Como en el caso anterior el segundo mensajero se llamaba AMP cíclico, en esta otra variante el segundo mensajero se llama o IP3 o DAG, o trifosfato de inositol
o diacilglicerol. Entonces, fíjense aquí cómo cuando el complejo hormona receptor actuó sobre la fosfolipasa C, a partir de ahí, el difosfato, esto se llama el difosfato de fosfatidil inositol, esto se llama el difosfato, por eso es P2, difosfato de fosfatidil inositol. Este producto se va a transformar por influencia de la fosfolipasa C, se va a transformar en IP3, trifosfato de inositol. Y aquí el trifosfato de inositol se va al retículo endoplásmico y libera calcio. El calcio se une a una proteína fijadora de calcio y esta proteína fijadora de calcio desencadena una respuesta fisiológica. Entonces aquí el segundo mensajero se llama trifosfato de inositol, que es derivado del difosfato de fosfatidilinositol, trifosfato de inositol, y este va a desencadenar la liberación del calcio, y por eso es que al calcio también se le considera un segundo mensajero como tal, porque va a desencadenar respuestas, ¿sí? Ahora bien, la hormona puede ser que en lugar de que desencadene la formación del trifosfato de inositol, pueda tomar otro camino y active la formación del diacilglicerol. El diacilglicerol. Y el diacilglicerol estará asociado con la proteína sinasa o proteína quinasa, dice proteína sinasa C o proteína quinasa con K, proteína quinasa C, y esto estará asociado con fosfoproteínas que al final también darán una respuesta. Entonces, este es el otro sistema, la teoría del receptor de membrana, ¿sí? Uno puede ser AMP cíclico proteína sinasa E, el otro puede ser trifosfato de inositol diacilglicerol proteína sinasa C. Y entonces aquí veamos algunas de estas ilustraciones, ¿sí? Vean cómo justamente las hormonas pueden o tomar este camino, ¿sí? O tomar este otro, o formar el trifosfato de inositol asociado con el calcio, ¿sí? Fíjense, aquí aparece, por ejemplo, esta palabra, dice calmodulina. ¿Qué es la calmodulina? Es la proteína fijadora de calcio. Ahorita que lo estamos viendo esto, ustedes ya lo habían estudiado de manera indirecta esto. ¿Alguien se acuerda cuál es la proteína fijadora de calcio en la musculatura esquelética? O en la musculatura cardíaca también. ¿Cuál es la proteína fijadora de calcio? Troponina C. Exactamente, la troponina C es una proteína fijadora de calcio. Y si ustedes recuerdan, gracias a que el calcio se unió a la troponina C, a partir de ahí se encadenó toda esta secuencia de eventos que al final permitió la contracción. Esa es una proteína fijadora de calcio. Bueno, pues en el caso de la musculatura lisa, me acuerdo que les comenté, en la musculatura lisa no existe, ¿sí? Troponina C, existe la calmodulina, pues aquí está, calmodulina como una proteína fijadora de calcio y gracias a esto se desencadena un efecto fisiológico. Entonces puede ser este camino del trifosfato de inositol, calcio, o puede ser el diacilglicerol proteína sinasa o proteína quinasa C, ¿sí?
Entonces, estas son las dos variantes de la teoría del receptor de membrana. Estas son las dos variantes. Y ojo con esto, ahorita lo estamos viendo así en forma general, pero que quede claro, ya cuando hablemos solamente de hormonas, diremos, la hormona fulana de tal, esta hormona por sus características fisicoquímicas va a actuar por el sistema AMP cíclico proteína sinasa A. Esta otra hormona, porque es por sus características fisicoquímicas, actúa por la teoría del receptor de membrana intracitoplasmático. Ya nada más vamos a decir eso, porque se entiende que ahorita estamos explicando todo esto y se entiende que ustedes ya lo van a comprender así tal cual, para que después ya nada más se facilite y ya nada más hacemos alusión a esto. Entonces, ojo. Ahora bien, decíamos también que si bien hay hormonas, ¿sí? Como primeros mensajeros, bueno, pues también tenemos que decir que las hormonas, una vez que cumplen su cometido, alguien las tiene que inactivar para que terminen su efecto y sean eliminadas las hormonas, una vez que ya cumplieron su cometido, ¿sí? Y entonces hablamos, por ejemplo, de la primera teoría que dijimos, la teoría de la despolarización. Pues ahí estamos viendo, como lo expliqué, en donde es difícil establecer la frontera de lo que es lo nervioso de lo endocrino. Y tan es difícil que decíamos, un ejemplo de mediador químico se llama adrenalina y un ejemplo de hormona también se llama adrenalina. Y perdón, pero ¿quién inactiva a la adrenalina? Si es una catecolamina, pues ya ustedes lo saben. Las catecolaminas son inactivadas o por MAO o por COMT, por la monoamino oxidasa o la catecol ortometiltransferasa. ¿Quiénes inactivan? ¿Quién inactiva a la acetilcolina como hormona también? Bueno, pues entonces la acetilcolinesterasa, ¿sí? O las colinesterasas en general, ¿ok? Ahora bien, es importante mencionar también que, sin embargo, hay hormonas que requieren de un proceso más complejo para inactivarse. Y esto generalmente, ojo con esto, generalmente se dan en el hígado. El hígado es nuestro gran laboratorio de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. En el hígado se producen muchas sustancias. El hígado recibe, gracias a la circulación porta, recibe todos los nutrientes que nosotros consumimos en los alimentos. Recibe los nutrientes y ella los transforma en otros productos que requieren nuestro metabolismo, ¿sí? Pero así como el hígado produce todo esto, también es el gran laboratorio que nos permite destruir lo que ya no nos sirve. Y entonces aquí dice, catabolismo de las hormonas, cómo terminan su efecto las hormonas y cómo se eliminan las hormonas, ya decíamos, en algunas de ellas con enzimas específicas. En otras puede haber un trabajo hepático muy, muy complejo, en donde el hígado, por ejemplo, practica algunas reacciones químicas para inactivar a las hormonas y eliminarlas. Por ejemplo, la conjugación, la fragmentación, la acetilación, la transmetilación, etcétera, etcétera. Cuando yo digo conjugación, ¿en qué consiste? Bueno, pues el hígado recibe una sustancia que es la hormona y ¿cómo lo va a eliminar? Pues le agrega otra sustancia y la combina y la conjuga. Bueno, así como hormona no te puedo eliminar, si te agrego esto, ya te puedo eliminar por conjugación. Y esto lo van a aprender, por ejemplo, ustedes cuando estén en farmacología. Muchas sustancias y muchos medicamentos también se eliminan por conjugación. El hígado lo que hace es esta sustancia, ¿cómo la elimino? Le agrego esto y ya gracias a eso lo puedo eliminar por conjugación. Por fragmentación, a ver, llega la sustancia y a ver esta sustancia, yo tengo alguna enzima para poderla romper, bueno, pues le agrego esta enzima y la fragmento.
¿Qué otra cosa puedo hacer? A ver, esta sustancia es químicamente de esta manera. ¿Cómo la puedo transformar? Le agrego un grupo acetilo, ¿sí? Le agrego un metilo, acetilación, transmetilación. O metilación significaría que le agrego un grupo metilo. Transmetilación es que sus grupos metilo los cambio de posición en su estructura y ya es otra sustancia. Transmetilación significa cambiar al grupo metilo de posición en la molécula y cuando lo cambian, pues ya es otra sustancia y como ya es otra sustancia la puedo eliminar. Todo esto sucede en los hepatocitos. Entonces el catabolismo de las hormonas es básicamente o por enzimas específicas o por acción de biotransformación hepática. Se llama biotransformación porque el hígado está actuando sobre moléculas, ¿sí? Que forman parte de nuestras, en este caso, de nuestro sistema endocrino, pero va a actuar sobre ellas transformándolas. Y esta biotransformación hepática tiene lugar precisamente en los hepatocitos. Por eso es tan importante el trabajo hepático, ¿sí? Por otro lado, también, dependiendo de algunas hormonas, fíjense, por ejemplo, vamos a aprender que hay algunas hormonas que durante algún tiempo se han considerado también como mediadores químicos, pero que, por ejemplo, están a nivel de los endotelios, en los vasos sanguíneos. Por ejemplo, la histamina. La histamina se encuentra en las células cebadas y las células cebadas se encuentran en muchos tejidos, entre ellas en los vasos sanguíneos, entre ellas a nivel de tejidos muy irrigados como pueden ser los pulmones, alrededor de los alveolos, etcétera, ¿sí? Y ahí se encuentran enzimas endoteliales, ¿sí? Por ejemplo, enzimas endoteliales que cuando alguna sustancia como la histamina o la serotonina actúan, una vez que actúan, hay que inhibirlas para que terminen su efecto y son enzimas endoteliales. Y si es una enzima que actúa sobre la histamina, pues es una histaminasa. Es una enzima que actúa sobre la serotonina, serotoninasa, ¿sí? Y también hay algunas reacciones que tienen de hecho lugar también en el hígado y que son reacciones ya muy específicas, ¿sí? Sobre algunos productos. Hay algunas hormonas, por ejemplo, las hormonas esteroidales, que se metabolizan por conjugación, ¿sí? Con sulfatos y sustancias glucurónidas, los que los convierten en hidrosolubles y gracias a eso se pueden liberar y se pueden desechar, ¿sí? Por otro lado, hay sustancias en las cuales sí llegan al hígado y el hígado dice, ah, caray, esto sí no, contra esto sí no lo puedo, no puedo yo hacer nada. No puedo fragmentarla, no puedo agregarle esto, no puedo conjugarlo, no puedo hacer. Bueno, pues lo voy a mandar que siga circulando, ¿sí? Y algunas veces, o la manda que siga circulando y la manda hasta el riñón, y el riñón también es un órgano que puede ayudar a eliminar sustancias, o bien el hígado dice, pues no le puedo hacer nada, pero yo la voy a expulsar vía la bilis. Y ahí que se salgan, ¿sí? Y la bilis es expulsada hacia el duodeno por el conducto biliar. Y bueno, ustedes saben que existen procesos ahí a nivel digestivo en donde tendrán que haber la posibilidad de que esto puede ser expulsado también en forma de las excretas, ¿sí? Algunas sustancias se obtienen en las excretas, algunos medicamentos o drogas son expulsados por las excretas, algunos son expulsados con la orina, porque el riñón ayudó a eliminarlos. Algunos son expulsados hasta a veces por el sudor. Yo no sé si ustedes alguna vez han tomado complejo B o lo que antes se utilizaba mucho, ahora sigue estando presente, pero antes se utilizaba mucho, por ejemplo, tabletas
de complejo B, tabletas de levadura de cerveza, que antes se utilizaba mucho. Y, por ejemplo, cuando ustedes toman complejo B, a veces hasta el sudor, cuando sudan, tiene un olor particular. Hay vías que pueden ser auxiliares en nuestro cuerpo para eliminar sustancias, para eliminar medicamentos, para eliminar drogas, o en este caso estamos hablando de que pueden eliminarse también algunas hormonas por esta vía. Entonces, esta es la forma en la cual terminan sus efectos las hormonas. Generalmente, insisto, por enzimas específicas, por trabajo hepático, por trabajo renal, o enzimas específicas, como decíamos también aquí en los vasos sanguíneos. ¿Ok? Bueno, entonces, otro punto que ya nos va a dar tiempo de ingresar, pero ahorita nada más va a ser la parte y de introducción, ¿sí? Ok. Seguimos hablando de características generales de las hormonas. Ya vimos cómo actúan, ya vimos cómo están estructuradas, ya vimos cómo se producen, cómo se liberan, etcétera, etcétera. Ahora también vamos a ver que existen ritmos de secreción hormonal, ¿sí? Las hormonas van a producirse evidentemente por una necesidad, y para eso existen los sistemas de feedback negativos que hemos hablado. Cuando se requiere una hormona se estimula su salida, pero una vez que se alcance el objetivo o se alcanza el efecto deseado, hay un feedback negativo para que deje de secretarse esta hormona. Pero también es cierto que hay hormonas que, dependiendo de su utilidad en el metabolismo, tienen un ritmo de secreción más o menos, un ritmo de secreción dependiente del tiempo. Se van a secretar a ciertas horas del día, y ahí surge una área de estudio que se llama, muy interesante, que se llama la cronobiología, el estudio de los procesos biológicos con base en el tiempo. Y vamos a ver entonces que, tomando en cuenta el paso del tiempo a lo largo de los días o del día, es que pueden a veces secretarse hormonas acordes a pues a este ciclo que dura un día y que está bien relacionado o con la luz o con la oscuridad. Entonces vamos a ver para la clase de mañana estos patrones de secreción endocrina determinados por factores ambientales o influidos por los factores ambientales, y vamos a ver que todo esto está controlado por el gran reloj biológico, el gran oscilador maestro que es el núcleo supraquiasmático hipotalámico, complementado por la glándula pineal, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver para la clase de mañana. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. No. No, doctor. Bueno, pues ojalá haya quedado todo claro. Entonces, nos vemos mañana. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Hasta Gracias. mañana, doctor.